Muy buenas tardes, mi nombre es Lizeth Sánchez y soy del grupo TCP-1B y en el día de hoy les quiero hablar acerca de un tema súper importante son los sistemas EIWOS y EISOS en la meteorología aeronáutica. En estos breves minutos les estaré explicando a profundidad acerca de este tema. Pues primero que todo, ¿qué son estos sistemas? Primeramente, tenemos que entender que tanto EIWOS como EISOS son estaciones meteorológicas automatizadas que son de superficie. Nos informan sobre las condiciones en el aeropuerto y principalmente es que son fundamentales para toda la información meteorológica aeronáutica. Tenemos que saber muy bien que en nuestro mundo aeronáutico no podemos depender de la subjetividad. Por eso estos sistemas son automatizados y transforman los fenómenos físicos en datos digitales extremadamente precisos. Y además son estaciones de sensores que eliminan el error humano y nos proporcionan una base legal para que podamos decidir si el aterrizaje es seguro o no, bajo los estándares de la FAA y el Servicio Meteorológico Nacional. Pues aquí vemos unas breves fotos de cómo son estos sistemas. Y pues empezamos con el sistema EIWOS o Sistema Automatizado de Observación Meteorológica, que es básicamente un sistema controlado por la FAA para que nos da el clima en tiempo real. Lo que me parece personalmente muy interesante es que este equipo usa una inmediatez. O sea, pensemos que refresca los datos cada 20 o 30 segundos. O sea, lo que escuchamos en la frecuencia está pasando ahí mismo, prácticamente al instante. Pues es un sistema bastante modular y va por niveles. Pues tiene demasiados niveles, pero pues los más frecuentes o los más importantes es el AWOS 3, que es un dispositivo que ya trae un ceilómetro que lo podemos observar aquí hacia nuestra derecha. Es un dispositivo que se utiliza un láser de una fuente de luz y que determina el techo de la base de las nubes. Pero el jefe de todos estos niveles es el AWOS 4. Básicamente este nivel ya es otro mundo porque nos ayuda a detectar hasta cómo está la superficie de la pista, o sea que si hay agua, nieve o si se está formando hielo. Y un dato rápido es que si escuchamos en el reporte que dice auto, es que el sistema está trabajando solo, o sea, sin que ningún humano se involucre. Y pues hoy en día es raro encontrar estaciones AWOS A, AWOS AB, AWOS 1 o AWOS 2. Como dije, la mayoría de las estaciones son AWOS 3P o AWOS 3PT. Y pues aquí podemos observar cómo son estos sistemas. Aquí, aquí podemos observar cómo es este sistema. Y pues ahora pues pasamos al sistema ASOS, que es un sistema automatizado de observación de superficie. Pues este sistema es muchísimo más robusto. Digamos, si el AWOS es para uso rápido en el aeropuerto, el ASOS es literalmente una columna vertebral de la red climática en los Estados Unidos. Y pues de hecho ahí es de donde salen los pronósticos de la TAF, que es un mensaje que con formato definido es el objetivo de informar sobre el pronóstico del tiempo para un aeropuerto en específico. Este tiene una ingeniería fascinante, porque sobre todo en cómo mide las nubes. También usa un láser que apunta al cielo y saca el promedio de los últimos 30 minutos. Pero aquí es como lo curioso, y es que le da el doble importancia a lo que pasa a los últimos 10 minutos. Y esto pues es bastante clave porque nos evita que una simple nube pasajera arruine el reporte y pues prácticamente deja ver la tendencia real del clima. Además, con sus códigos A01 y A02, pues el ASUS no adivina. Dice con precisión si está lloviendo, nevando o si es granizo. Pues esto es algo que cambia totalmente al momento de planear el vuelo. Pues aquí podemos observar cómo son, cómo es está conformado, unas breves imágenes. Pues es un sistema bastante curioso, la verdad. Y pues
Aquí les presento pues brevemente dónde podemos encontrar estas frecuencias, principalmente en el diagrama de aeropuertos, que es la forma más sencilla de identificar si un aeropuerto tiene la frecuencia ATIS, AISOS o AWOS. Lo podemos consultar en el diagrama del aeropuerto. Sobre todo en los aeropuertos más pequeños, donde son las estaciones AWOS o AISOS son más comunes. Se encontrará en la frecuencia de sección fuentes de datos meteorológicos en la fuente de aeropuertos de la FAA. En los gráficos seleccionales son las cartas aeronáuticas como mapas. Proporcionan demasiada información. Incluye la topografía, el espacio aéreo y datos de aeropuertos. Y también incluye las frecuencias ATIS, AISOS o AWOS. Y por último, la más importante, que es el directorio de la FAA. La FAA cuenta con un excelente directorio de AISOS y AWOS que permite que busquemos cualquier estación e incluso ver los niveles de AWOS. Y pues aquí están las imágenes, pues no sé si se aprecia muy bien, pero son estos cositos señalados. Y pues, ¿cuál es la diferencia entre un METAR frente al AISOS y al AWOS? Pues un METAR son los informes meteorológicos de los aeródromos. La principal diferencia radica en la fuente de la información. Normalmente la información de AISOS o AWOS se recibe a través de una frecuencia de radio o un enlace de datos, mientras que la información del METAR se recibe generalmente durante una sesión informativa previa al vuelo. Y para ir cerrando esta parte, tenemos que entender que el único método oficial y obligatorio para navegar sigue siendo la transmisión de voz por radio. Por cierto, hay que tener mucho cuidado porque si se llega a escuchar la palabra test en la frecuencia, no se debe hacer caso a los datos. El sistema está en mantenimiento y no son válidos para operar. Y algo sumamente importante para recalcar es la regla 14 CFR 91.155, que es la normativa de la FAA que establece los mínimos meteorológicos básicos que se puede volar bajo las reglas de vuelo visual en Estados Unidos. Esta define la visibilidad mínima y la distancia de las nubes requeridas. La FAA es bastante clara respecto a esto, o sea, el reporte de AWOS o ESOS es la palabra final. Si el sensor dice que la visibilidad está por debajo de los mínimos, no puede aterrizar. No importa la percepción desde la cabina, no es un informe oficial. Básicamente el que manda legalmente es el sensor. En resumen, el AWOS nos da esa rapidez del momento y el AISOS nos da la profundidad del análisis. Y pues al final del día están ahí para que nuestras decisiones sean en base en datos certificados. Y pues mil gracias por la atención. Y en este momento les voy a pasar a explicar un tema bastante interesante que fue el accidente de Viva Air del vuelo BH8332 del avión A320neo. Pues un breve análisis de lo que ocurrió es una teoría en un caso real que nos recuerda que el clima no es solo un dato técnico, sino una cuestión de supervivencia. Hablemos a profundidad de este caso, que ocurrió el 17 de octubre del 2022. Un Airbus A320neo que iba de Cali a Riohacha terminó aterrizando en Montería con solo 210 kilos de combustible. Para que nos demos una idea de lo grave de la situación, esto es apenas 10 minutos de vuelo. Y todo empezó cuando tuvieron que abordar la entrada de Riohacha por mal tiempo o malas condiciones meteorológicas y se quedaron 30 minutos en espera. Y como el clima no se podía abrir, pues se fueron a su aeropuerto alterno, que era en Río Negro, en Medellín. Pero sorpresivamente también estaba cerrado por condiciones meteorológicas adversas. Y en este momento fueron ya otros como 20 minutos de espera a 18.000 pies. Es una altitud donde el avión consume demasiado combustible más rápido que en crucero. Y pues eso le terminó de saquear los tanques antes de tener que desviarse a Montería. Pues como análisis, este incidente nos dice muy claramente por qué el AWOS y el ESO son vitales.
Aquí hubo una tormenta perfecta, entre comillas, donde los aeropuertos distintos que llevó los márgenes de seguridad al límite. De pronto si hubieran tenido una actualización más precisa o a tiempo de la visibilidad y los techos de nubes, quizás la tripulación o el despacho habrían tomado la decisión de desviarse muchísimo antes, pues hubieran evitado quemar combustible exageradamente en patrones de espera. Y pues obviamente que el avión haya aterrizado habiéndose gastado el 97% de su combustible nos demuestra que aunque la aerolínea diga que cumplió el protocolo frente al margen del error, la lección operativa aquí es que la logística del combustible y la meteorología van de la mano. Es un recordatorio de que no tenemos que subestimar lo que dicen los sistemas automáticos, que nos pueden poner o pueden poner en riesgo la crítica de autonomía. Y pues ya esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención y gracias.